¿Qué pasaría si los jóvenes más hermosos y talentosos de la antigua China fueran comprados y vendidos como objetos preciosos, propiedad de comerciantes adinerados e incluso emperadores? Mientras los libros de historia se enfocan en las concubinas femeninas, rara vez mencionan que los concubinos masculinos eran igualmente comunes, y sus historias mucho más trágicas. Estos no eran sirvientes ni artistas, sino jóvenes forzados a relaciones íntimas con hombres mayores, poderosos que los coleccionaban como piezas de arte. Durante más de 2000 años, a través de múltiples dinastías chinas, esta práctica permaneció oculta a plena vista. Las familias vendían a sus hijos para sobrevivir las hambrunas, mientras cazatalentos recorrían aldeas, buscando la combinación perfecta de belleza e inteligencia. Estos niños, algunos de apenas 8 años, eran transformados en posesiones, vivientes cuyo único propósito era complacer a sus dueños. Sus historias revelan un lado oscuro de la cultura imperial china que la mayoría de la gente nunca supo que existía, donde la dignidad humana no significaba nada comparada con la riqueza y el poder. En la antigua China, los concubinos masculinos eran llamados Nan Chong, que significa favoritos masculinos, o Tongling, refiriéndose a jóvenes hermosos. A diferencia de los sirvientes que trabajaban en los hogares o los eunucos que servían en los palacios, estos jóvenes ocupaban un rol específico y perturbador en la sociedad china. Eran comprados, poseídos y mantenidos principalmente para compañía y relaciones íntimas con sus amos. Esta práctica floreció durante la dinastía Han, alcanzó su apogeo durante la dinastía Tang y continuó a través de las dinastías Song y Ming. Los registros históricos del libro de Han y varios documentos de la corte revelan que los concubinos masculinos eran tan aceptados como sus contrapartes femeninas en los hogares adinerados de toda China. Los compradores no eran solo emperadores y nobles, comerciantes ricos, funcionarios de alto rango e incluso algunos monjes budistas mantenían concubinos masculinos. La práctica estaba tan normalizada que las familias anunciaban abiertamente la disponibilidad de sus hijos y casamenteros profesionales se especializaban en este comercio. A diferencia de las concubinas femeninas, que eventualmente podían casarse o tener hijos, los concubinos masculinos no tenían tales rutas de escape. Estos jóvenes debían dominar la poesía, la caligrafía, la música y la conversación. Recibían mejor educación que la mayoría de las concubinas femeninas porque sus dueños valoraban la compañía intelectual junto con la belleza física. Muchos podían recitar literatura clásica, tocar múltiples instrumentos y participar en discusiones filosóficas. Sin embargo, esta educación servía solo para hacerlos propiedad más valiosa. La distribución geográfica era vasta. Aunque Beijing y otras ciudades imperiales tenían las concentraciones más altas, la práctica se extendía a hogares adinerados en provincias como Jiangsu, Zhejiang y Guangdong. Las ciudades portuarias con prósperas clases comerciantes, como Guangzhou y Quanzhou, desarrollaron florecientes mercados para concubinos masculinos. Lo que hacía este sistema particularmente cruel era su aceptación social. Los eruditos confucianos, que predicaban sobre la virtud moral, mantenían concubinos masculinos sin vergüenza. Los templos budistas que proclamaban pureza espiritual los albergaban secretamente. La hipocresía era asombrosa, pero todos fingían que era normal. Los rangos de edad variaban, pero la mayoría de los concubinos masculinos eran adquiridos entre los 8 y 16 años. Para mediados de sus 20 eran considerados pasados de moda. A diferencia de las concubinas femeninas que podían ganar estatus a través de la maternidad, los concubinos masculinos enfrentaban el abandono inevitable al envejecer. Esto creaba un ciclo constante de miedo y desesperación que definía toda su existencia, de maneras que las concubinas femeninas, a pesar de su propio sufrimiento, rara vez experimentaban. La transformación de niños inocentes en concubinos masculinos comenzaba con familias desesperadas enfrentando la inanición. Durante hambrunas, inundaciones o colapsos económicos, los padres enfrentaban una elección imposible: ver morir a sus hijos o venderlos a hogares adinerados. Los hijos a menudo eran elegidos sobre las hijas porque los concubinos masculinos comandaban precios más altos que las sirvientas femeninas.
Cazatalentos profesionales, conocidos como Renya o dientes humanos, viajaban por aldeas empobrecidas, buscando niños con cualidades específicas. Buscaban piel clara, rasgos delicados, ojos brillantes y movimientos gráciles. La inteligencia importaba tanto como la belleza, porque los compradores adinerados querían compañeros que pudieran mantener conversaciones sobre literatura, política y filosofía. El proceso de selección era metódico y degradante. Los niños eran examinados como ganado, sus dientes revisados para verificar salud, sus manos inspeccionadas por potencial artístico y sus voces probadas para habilidad de canto. Los cazadores prestaban particular atención a la estructura ósea, creyendo que podían predecir cómo se vería un niño de adolescente. Aquellos que pasaban la inspección inicial eran separados de sus familias inmediatamente. Chang Dai, un escritor de la dinastía Ming, documentó este proceso en sus memorias, describiendo cómo los cazadores llegaban a las aldeas durante las fallas de cosecha. Llevaban monedas de plata y contratos, escritos en lenguaje que los agricultores analfabetos no podían entender. Los padres que firmaban estos documentos rara vez volvían a ver a sus hijos. Los contratos típicamente duraban de 10 a 15 años, aunque muchos niños morían mucho antes de que terminaran sus términos. Una vez comprados, los niños entraban en un periodo brutal de entrenamiento diseñado para borrar sus identidades previas. Se les daban nuevos nombres, a menudo poéticos como Jade Precioso o Luna de Otoño. Sus cabezas eran rapadas y vestidos con túnicas de seda que los marcaban como propiedad en lugar de personas. La resistencia era enfrentada con golpizas, inanición o peores castigos. El currículo de entrenamiento era sorprendentemente sofisticado. Los niños aprendían poesía clásica china, memorizaban miles de versos y practicaban caligrafía durante horas diarias. Estudiaban música, aprendiendo a tocar instrumentos como el guqin y el pipa. El baile, el canto y la actuación teatral eran habilidades obligatorias. Algunos recibían entrenamiento en masajes, medicina herbal e incluso contabilidad, básica para hacerlos más valiosos para sus futuros dueños. El condicionamiento psicológico era igualmente importante. Los entrenadores usaban una combinación de recompensas y castigos para destruir el sentido de autoestima del niño. Se les enseñaba que su único valor radicaba en complacer a sus amos. Cualquier expresión de nostalgia, rebelión o pensamiento independiente era rápidamente aplastada. El objetivo era crear jóvenes hermosos, talentosos y completamente sumisos. La tasa de mortalidad durante el entrenamiento era horriblemente alta. Los niños que no podían adaptarse al horario riguroso, castigos severos, opresión psicológica a menudo morían de agotamiento y desnutrición. Los registros históricos de la dinastía Tang sugieren que solo alrededor del 60% de los niños comprados sobrevivían para convertirse en concubinos reales. El resto era enterrado en tumbas sin marcar, su familia nunca conociendo su destino. La existencia diaria de los concubinos masculinos era una actuación cuidadosamente coreografiada de sumisión y entretenimiento. Despertaban antes del amanecer para prepararse para el día de su amo, pasando horas en aseo, maquillaje y selección de ropa apropiada. A diferencia de los sirvientes que tenían tareas específicas, los concubinos masculinos vivían en constante preparación para satisfacer los caprichos de su dueño. Sus habitaciones reflejaban su estatus ambiguo dentro de los hogares. Mejores que los sirvientes, pero inferiores a las esposas, ocupaban cuartos bellamente decorados que eran esencialmente prisiones lujosas. Las ventanas a menudo estaban enrejadas, las puertas cerradas desde afuera y sus movimientos monitoreados por sirvientes de confianza. Las túnicas de seda, ornamentos de jade y muebles finos no podían disfrazar el hecho de que eran cautivos. La competencia entre concubinos masculinos en el mismo hogar era feroz y a menudo mortal. Los amos disfrutaban enfrentándolos unos contra otros, prometiendo recompensas por la actuación más entretenida o amenazando con castigo para quien más desagradara. Esto creaba una atmósfera de paranoia, donde las amistades eran peligrosas y la confianza imposible. Las jerarquías eran complejamente brutales. Los concubinos mayores que habían sobrevivido años en el hogar ejercían poder sobre los recién llegados
a menudo convirtiéndose ellos mismos en crueles capataces. Habían aprendido que la cooperación significaba debilidad, y la debilidad significaba eliminación. Los nuevos enfrentaban novatadas que incluían privación de comida, humillación pública y a veces violencia física sancionada por el orden establecido del hogar. Los horarios diarios variaban según las preferencias de su amo y el calendario social. Las horas de la mañana podían involucrar recitación de poesía, práctica de caligrafía o ensayos musicales. Las tardes podían traer deberes de masaje, sesiones de conversación o acompañar a su dueño a reuniones sociales donde actuaban como animales entrenados para los invitados. El costo psicológico era devastador. Muchos desarrollaban lo que ahora reconoceríamos como trastornos graves de ansiedad, depresión y respuestas traumáticas. Aprendían a leer los estados de ánimo de su amo instantáneamente, ajustando su comportamiento para evitar castigos. Algunos se convertían en manipuladores expertos, usando su inteligencia y entrenamiento para ganar pequeñas ventajas o protección temporal. Las comidas eran otra forma de control. La calidad y cantidad de comida dependían completamente de la satisfacción de su amo con su desempeño. Los favoritos recibían delicias y vino, mientras que aquellos que habían caído en desgracia podían subsistir con arroz y vegetales. El manejo del peso era crucial ya que la apariencia física afectaba directamente su valor y trato. Las relaciones con las concubinas femeninas y esposas en el hogar eran complicadas. A veces formaban alianzas contra amos crueles, compartiendo información y brindando apoyo emocional. Más a menudo eran competidores por recursos y atención. Las concubinas femeninas a veces resentían a los concubinos masculinos por recibir mejor educación y más atención personal de su amo compartido. La atención médica era mínima y a menudo peligrosa. La enfermedad significaba inutilidad temporal, y los amos tenían poca paciencia con concubinos enfermos. La medicina tradicional china de la época ofrecía tratamientos limitados y muchas dolencias comunes se volvían fatales sin cuidado adecuado. Las lesiones por golpizas o accidentes eran tratadas secretamente para evitar ser mercancía dañada. Los raros momentos de conexión humana genuina ocurrían entre concubinos que habían sobrevivido juntos durante años. Estas relaciones, formadas en desesperación y mantenidas en secreto, a veces proporcionaban el único sustento emocional en vidas por lo demás, desprovistas de afecto auténtico. Desarrollaban sus propios métodos de comunicación, compartían recursos escasos y a veces incluso planeaban intentos de escape juntos, aunque tales planes rara vez tenían éxito. La corte imperial representaba el pináculo de la cultura del concubino masculino, donde los jóvenes podían alcanzar tremendo poder o enfrentar destrucción espectacular. El emperador Ai de la dinastía creó la historia de concubino masculino más famosa en la historia china a través de su relación con Dongxian, una relación tan intensa que inspiró la frase manga cortada que se convirtió en sinónimo de amor masculino en toda la literatura china. Dongxian entró en la corte imperial a los 17 años como hijo de un funcionario menor. Su extraordinaria belleza inmediatamente capturó la atención del emperador. Hay durante una ceremonia de corte rutinaria. Los registros históricos del libro de Han describen a Dongxian como teniendo piel como jade blanco y ojos que brillaban como estrellas. En semanas había sido elevado de la oscuridad para convertirse en el compañero más confiable y favorito, amado del emperador. La infatuación del emperador no conocía límites. Colmó a Dongxian con títulos, propiedades y tesoros que valían millones en la moneda actual. La famosa historia de la manga cortada ocurrió cuando el emperador Ai despertó de una siesta para encontrar a Dongxian durmiendo sobre la manga de su túnica. En lugar de despertar a su amado, el emperador cortó su manga, demostrando que su amor superaba incluso la dignidad imperial. Este relato se volvió legendario en toda la literatura china como la expresión definitiva de devoción. El emperador Ai otorgó a Dongxian poder político sin precedentes, convirtiéndolo en funcionario de alto rango, a pesar de su juventud y falta de experiencia. Los miembros de la familia de Dongxian recibieron posiciones gubernamentales importantes y su influencia sobre las decisiones imperiales creció tan fuerte que los funcionarios de la corte comenzaron a acercarse a él en lugar de al emperador directamente. Este arreglo funcionó bien
hasta la muerte repentina del emperador Ai a los 26 años. En el momento en que el emperador Ai murió, el mundo de Dongxian colapsó catastróficamente. El nuevo emperador, presionado por funcionarios de la corte que resentían el poder de Dongxian, lo despojó de todos los títulos y ordenó su ejecución. Enfrentando tortura y humillación pública, Dongxian eligió el suicidio, terminando una de las relaciones imperiales del mismo género más documentadas de la historia. Su historia se convirtió en un cuento de advertencia sobre las peligrosas alturas que los concubinos masculinos podían alcanzar y las caídas devastadoras que inevitablemente enfrentaban. El emperador Chengde de la dinastía Ming llevó el favoritismo masculino imperial a extremos diferentes. En lugar de un compañero devoto, coleccionó docenas de jóvenes de todo el imperio, alojándolos en una sección especial del palacio llamada el Cuarto del Leopardo. Estos no eran solo concubinos, sino compañeros para sus expediciones de caza, campañas militares y fiestas elaboradas que escandalizaron a la corte imperial. Los favoritos masculinos de Chengde ejercían significativa influencia política, a menudo tomando decisiones sobre nombramientos militares, políticas fiscales y relaciones diplomáticas. La sociedad china creó un doble estándar extraño alrededor de los concubinos masculinos que ilustraba perfectamente la brecha entre la moralidad pública y el comportamiento privado. Mientras las enseñanzas confucianas enfatizaban la virtud, el honor familiar y las relaciones apropiadas entre hombres y mujeres, los mismos eruditos que predicaban estos valores a menudo mantenían concubinos masculinos en sus hogares privados sin ningún sentido de contradicción. Las diferencias regionales eran marcadas y reveladoras. En el norte de China, particularmente alrededor de Beijing, la práctica era más abiertamente discutida y socialmente aceptada entre las clases adineradas. Las provincias del sur, como Guangdong y Fujian, eran más conservadoras públicamente, pero igualmente activas en privado. Los comerciantes ricos en ciudades portuarias como Guangzhou mantenían extensas redes para adquirir e intercambiar concubinos masculinos, mientras apoyaban públicamente los valores familiares tradicionales. La literatura y la poesía jugaron un papel crucial en romantizar estas relaciones. Poetas famosos como Li Bai y Du Fu escribieron versos celebrando la belleza masculina y la compañía, aunque cuidadosamente evitaban detalles explícitos. Estos poemas eran ampliamente leídos y apreciados, creando un marco cultural que normalizaba el concubinato masculino incluso mientras la sociedad oficialmente lo condenaba. La realidad económica impulsaba gran parte de esta hipocresía. Las familias que vendían a sus hijos a menudo usaban el dinero para arreglar matrimonios apropiados para sus hijas, viéndolo como un sacrificio necesario para la supervivencia familiar. Racionalizaban que el sufrimiento de un hijo podía salvar a toda la familia de la inanición. Esto creaba una matemática cruel donde los niños se convertían en mercancías para ser intercambiadas según su valor potencial. Los templos budistas y taoístas presentaban otra capa de contradicción. Mientras predicaban el desapego de los deseos mundanos, muchos monasterios albergaban secretamente concubinos masculinos para patrones adinerados, que hacían grandes donaciones. Algunos monjes incluso mantenían favoritos personales, justificando sus acciones a través de complejos argumentos teológicos sobre mentoría espiritual y purificación emocional. Las divisiones de clase eran absolutas e implacables. Las familias pobres podían vender a sus hijos para sobrevivir, pero las familias adineradas nunca considerarían tales arreglos para sus propios hijos. Esto creaba un sistema donde los ricos literalmente se alimentaban de la desesperación de los pobres, convirtiendo la pobreza en un recurso renovable para su entretenimiento y placer. Los eruditos confucianos desarrollaron justificaciones elaboradas para su comportamiento. Argumentaban que los concubinos masculinos proporcionaban estimulación intelectual no disponible de las esposas que típicamente no tenían educación. Afirmaban que estas relaciones eran más puras que el matrimonio porque no estaban motivadas por obligaciones familiares o preocupaciones de herencia. Algunos incluso sugerían que evitar a las esposas prevenía embarazos no deseados que podían complicar la sucesión familiar. La respuesta del gobierno era igualmente hipócrita.
Mientras las leyes técnicamente prohibían ciertos aspectos del concubinato masculino, la aplicación era selectiva y a menudo corrupta. Los funcionarios que públicamente apoyaban la reforma moral a menudo mantenían privadamente sus propias colecciones de jóvenes, creando un sistema donde las leyes existían principalmente para castigar enemigos políticos, en lugar de proteger víctimas. La destrucción física y psicológica de los concubinos masculinos era sistemática y a menudo irreversible. A diferencia de las concubinas femeninas que eventualmente podían ganar cierta autonomía a través de la maternidad o la viudez, los concubinos masculinos enfrentaban un declive constante que comenzaba el momento en que entraban al hogar de su amo y continuaba implacablemente hasta la muerte. El proceso de envejecimiento era particularmente cruel para los concubinos masculinos porque todo su valor dependía de la belleza juvenil. Para principios de sus veintes, muchos mostraban signos de envejecimiento prematuro por el estrés, la desnutrición y la presión constante de mantener apariencias perfectas. Pasaban horas diarias aplicando cosméticos, estilizando su cabello y realizando tratamientos de belleza dolorosos que a menudo dañaban su piel y salud. El abuso físico estaba normalizado y esperado. Los amos que se consideraban benevolentes podían golpear a sus concubinos solo ocasionalmente, mientras que otros infligían violencia diaria por infracciones menores o simplemente por entretenimiento. La naturaleza aislada de sus situaciones de vida significaba que los gritos y llamados de ayuda pasaban desapercibidos o eran ignorados por el personal del hogar que temía castigos por interferir. La atención médica era primitiva y a menudo peligrosa. La medicina tradicional china del período ofrecía tratamientos limitados para el trauma psicológico que prácticamente todos los concubinos masculinos experimentaban. Las lesiones físicas por golpizas eran tratadas con remedios herbales que a veces causaban más daño que curación. Los huesos rotos comúnmente eran fijados incorrectamente, dejando a muchos concubinos con discapacidades permanentes. El condicionamiento psicológico era quizás más devastador que el abuso físico. A los jóvenes se les enseñaba sistemáticamente que no tenían valor más allá de complacer a sus amos. Estas redes compartían información sobre amos crueles a evitar, oportunidades de escape y métodos para sobrevivir las condiciones duras. También proporcionaban apoyo emocional que ayudaban a algunos hombres a mantener su cordura y esperanza de eventual libertad. Algunos concubinos masculinos lograban hacer la transición a roles legítimos como eruditos, artistas o comerciantes después de que sus amos se cansaban de ellos o morían. Sin embargo, estas transiciones requerían talento excepcional, suerte considerable y la capacidad de reinventar completamente sus identidades. Más importante, necesitaban acceso a recursos y conexiones que la gran mayoría de los concubinos masculinos nunca poseían. Los escapes exitosos eran tan raros que se convertían en historias legendarias, transmitidas a través de generaciones, ofreciendo esperanza a aquellos aún atrapados mientras simultáneamente enfatizaban la naturaleza casi imposible de lograr la libertad. La práctica de mantener concubinos masculinos comenzó a declinar durante la dinastía Qing tardía a medida que la influencia occidental y la modernización desafiaban las estructuras sociales tradicionales chinas. Los misioneros cristianos, horrorizados por lo que descubrieron, escribieron extensamente sobre la práctica en cartas de regreso a Europa y América, creando presión internacional para la reforma. La Revolución Republicana de 1911 oficialmente terminó el sistema imperial y con él gran parte de la cultura aristocrática que había sostenido el concubinato masculino. El nuevo gobierno de la República de China, ansioso por modernizarse y ganar respeto internacional, aprobó leyes específicamente prohibiendo la posesión de concubinos, tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, la aplicación era inconsistente y la práctica continuó en áreas remotas durante varias décadas más. Lo que sucedió con la última generación de concubinos masculinos permanece en gran parte indocumentado. La mayoría fueron simplemente abandonados por sus amos que temían consecuencias legales bajo el nuevo gobierno. Algunos murieron de inanición o enfermedad, nunca habiendo aprendido las habilidades necesarias para la supervivencia independiente.
Otros desaparecieron en la vasta población de China, llevándose sus historias con ellos. La victoria comunista en 1949 trajo esfuerzos más sistemáticos para eliminar lo que eran consideradas prácticas feudales. Muchos exconcubinos masculinos fueron interrogados durante campañas políticas, obligados a revelar los nombres de sus antiguos amos y proporcionar testimonio sobre sus experiencias. Algunos fueron ejecutados como símbolos del viejo sistema, mientras que otros fueron enviados a campos de trabajo para reeducación. La China moderna ha borrado en gran medida esta historia de los registros oficiales y la memoria pública. El tema permanece sensible porque contradice la narrativa de superioridad moral tradicional china. Los investigadores académicos enfrentan obstáculos significativos al intentar estudiar este periodo, y muchos documentos históricos han sido deliberadamente destruidos u ocultados. Las historias de los concubinos masculinos en la antigua China revelan verdades universales sobre la explotación humana que permanecen relevantes hoy. Sus experiencias demuestran cómo las sociedades pueden normalizar prácticas horribles cuando sirven a los intereses de los ricos y poderosos, mientras simultáneamente mantienen fachadas morales que ocultan la verdad. Comprender esta historia nos ayuda a reconocer patrones similares de explotación en nuestro mundo moderno. La trata de personas, el trabajo infantil y varias formas de servidumbre continúan existiendo, a menudo ocultas detrás de marcos legales o costumbres sociales que las hacen parecer aceptables para aquellos que se benefician de ellas. Estos jóvenes, cuyos nombres están mayormente perdidos en la historia, merecen ser recordados no como curiosidades o símbolos, sino como seres humanos que sufrieron y murieron en un sistema que los trataba como propiedad. Sus historias nos recuerdan que el progreso no es inevitable, que las sociedades pueden regresar a la crueldad cuando las personas eligen mirar hacia otro lado ante la injusticia. Más importante, sus experiencias nos enseñan que la dignidad humana no es negociable, independientemente del contexto cultural o periodo histórico en el que ocurren las violaciones. Si estuvieras en la posición de estos jóvenes, ¿habrías encontrado la fuerza para sobrevivir o habrías elegido el escape final? ¿Crees que algo similar podría estar ocurriendo ahora mismo, oculto detrás de paredes que no podemos ver? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Necesito saber qué piensas sobre esto.